Buenos días, vamos a avanzar un poco en la información respecto al manejo de la guía para la UNAM. En esta actualización, y bueno, tomando como parámetro la guía editada por Pearson y Conamat, de Historia de México, que está dividida en 8 unidades, de las cuales la unidad número 4 es la Reforma Liberal y la Resistencia de la República de 1854 a 1876. A su vez, esta cuarta unidad se divide en 5 apartados, y el primero es la Revolución de Ayutla, de la cual vamos a hablar un poco, además de empezar con los antecedentes que vienen a la Reforma Liberal y precisamente a esta revolución, a la Revolución de Ayutla. En este sentido, también el objetivo principal será entender los esfuerzos que se tienen del proyecto liberal a partir de la revolución de Ayutla, el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna y en este caso iniciando el gobierno de Juan Álvarez, primordialmente permitiendo al entorno, al Partido Liberal, acceder a la proyección de leyes que bueno, conocemos como las leyes de reforma y posteriormente al constituyente de 1857. Como contexto y basado en la cronología, vamos a hablar de qué es el federalismo y el centralismo. El federalismo tendía a una república como la entendían los liberales. En este sentido, respetaban mucho y se mantenía a partir de todas las leyes de entonces el carácter católico como religión única en territorio nacional. No obstante, se buscaba elecciones y se delimitaban principalmente tanto territorios como los poderes. Los poderes son los de la herencia de Montesquieu, los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ya se establecía como herencia de 1824 en la constitución de ese año. El poder ejecutivo recaía en un presidente que era mexicano por nacimiento y por elección de mayoría. No obstante, el poder legislativo recaía en un Congreso y ninguno de los dos se podía involucrar. El Congreso no podía recaer en una sola persona y en este caso el Ejecutivo siempre tenía que estar aislado o no podía influir, por lo menos de manera directa o crasa, con el legislativo. De igual manera, en la parte del judicial ya recaía en la Suprema Corte, que era una figura que también se consideraba independiente o se leía independiente de los otros dos poderes. Esto cambia para 1835, en donde aparece en este sentido o reaparece una idea del centralismo. Este centralismo era igual una tendencia partidista del Partido Conservador, de la tendencia de los conservadores, en la cual respetaban estos tres poderes, los reconocían, por supuesto, los necesitaban y se ubicaban como necesarios. No obstante, establecían en lo que se llamó como las 7 leyes, determinar no solo los poderes, sino también los territorios. Pero lo más importante aquí es que se establecía un poder regulatorio, digamos que un cuarto poder. Adicional a los ya mencionados, este cuarto poder era un poder regulatorio y se volvía la máxima representación nacional. Esto ocurrió en 1835 bajo el interinato de José Justo Corro y duró hasta 1843 aproximadamente, en donde de igual manera, determinando territorios y determinando los poderes, se eliminaba. Esto era como un tipo de constitución. Tanto las 7 leyes que de alguna manera sustituyeron a la Constitución de 1824 y posteriormente esta modificación en 1843 que se llaman las bases orgánicas. Estas bases orgánicas ocurren entre la disputa de los poderes. Se había estado generando mucho cambio en los gobiernos. Entonces Antonio López de Santa Anna es presidente interino y es cuando se publica en su interinato estas bases orgánicas. El Supremo Poder Conservador como tal desaparece, así se llamaba el cuarto poder, el Supremo Poder. El Supremo Poder Conservador desaparece, pero a pesar de que ya se elimina este espíritu de las 7 leyes, en las bases orgánicas se sigue manteniendo una tendencia centralista. Estas bases orgánicas se mantienen vigentes aproximadamente 3 años. Coincidente, en 1846 se mantiene el conflicto bélico con Estados Unidos en el territorio de Texas. Primordialmente e inicialmente hay que entender que Texas era un territorio que se tenía de herencia novohispana adherido a Coahuila. En 1821
precisamente cuando se establece la naciente nación mexicana, cuando se promulga la independencia, el gobierno establece que de alguna manera se debe poblar y permite que el territorio que hoy conocemos como Texas sea poblado por familias de origen anglosajón, pero principalmente por familias tanto de religión protestante como de habla inglesa. Entonces estas familias, encabezadas por Moisés Austin, se empiezan a establecer, hubo ciertas revueltas, hubo conflictos con posteriormente su hijo Esteban Austin, quien se mantiene como cabeza de estas familias, pero muy rápido proliferan y ellos mantienen una tendencia en donde buscan no reconocer tanto el pago de impuestos principalmente a los gobiernos centrales. Precisamente Antonio López de Santa Anna tuvo visitas a la zona de lo que hoy es Texas y generó conflicto, tuvo batallas precisamente con, con el hijo del primer poblador, que es Esteban Austin. Continuando con estos antecedentes, hacia 1847, pues bueno, no podemos dejar de hablar de la guerra con Estados Unidos. Precisamente y a partir de este discurso en el cual se establecía que la guerra de Texas, que ya existía, que ya se mantenía de 1846, que había estallado y que buscaba de alguna manera Texas el respaldo de Estados Unidos, aunque se mantenía de alguna manera independiente, rompieron acuerdos. Se había establecido que el límite de Texas para con el territorio mexicano iba a ser el río Nueces, que se encuentra más al norte. No obstante, las familias que se encontraban en Texas se extendieron más hacia el sur, incluso tomando como parámetro el actual río Bravo, que de hecho se mantiene como la frontera en esta zona, como el límite. Y finalmente eso estableció que de alguna manera Antonio López de Santa Anna dijera que al violentarse este tratado se iba a generar una guerra. Ellos no iban a aceptar, se presentan las batallas del Álamo, por ejemplo. Santana tenía fama, aparte de ser un general que se mantenía con cierta tendencia al triunfo, que no se mantenía solamente con el triunfo, sino que tenía la característica, digamos, de generar un impacto fuerte, entiendo que a manera de mensaje, en el cual, pues bueno, eran brutales los triunfos, digamos, él tenía. En este caso coincidía que entre 1847 hacia 1848 en la zona de la península de Yucatán, hablando ahora del extremo sur, que de alguna manera, basado en esta figura centralista del gobierno, se mantenía realmente muy aislado. Dice Enrique Krause que esta leyenda, digamos, de Humboldt, de un territorio mexicano totalmente lleno de diversidad, pero que sobre todo el territorio se encontraba con mucha pues bueno, mucha naturaleza que era explotable, pues bueno, también eso generaba una limitante. Seguía siendo un tanto inaccesible el cruce del istmo y sobre todo llegar a la península. De la herencia de la Nueva España era que era más fácil llegar por barco a través del Golfo de México que realmente cruzar por territorio del istmo, de cruzar lo que hoy es Campeche, a lo que hoy es Chiapas, ¿no? Indistinto de ello, en el norte, en contraparte, finalmente se encontraron muchos territorios desiertos, muchos territorios que eran un tanto inhóspitos y poco atractivos para el entorno centralista, ¿no? Para la gente que vivía realmente, pues Enrique Krauss incluso parafraseándolo citaba que eran cerca de un 90% de las personas que vivían, digamos que en una forma más rural que las que se encontraban más apegadas al sentido citadino. Bajo este contexto, pues bueno, la guerra de castas que surge en la península de Yucatán, pues genera un conflicto que también se debe de atender y que coincide precisamente con la invasión de Estados Unidos, ¿no?
Hay que recordar, y bueno, para cerrar el tema de Yucatán, que entre 1841 y 1843, pocos años antes, ya se habían incluso independizado, ¿no? Se habían mantenido aislados del gobierno, no habían reconocido en este periodo de años al gobierno de la presidencia de México. Hacia 1847, con esta invasión de Estados Unidos, pues bueno, cabe recordar, los triunfos principales fueron de los generales Zacharias Taylor en la zona norte precisamente y de Winfield Scott, quien desembarca en Veracruz y que, bueno, triunfa en Cerro Gordo, en Perote, en Puebla, en Churubusco, en Padierna, en Chapultepec, y que para, bueno, esta parte importante, pues es por fecha, que el 14 de septiembre de dicho año, 1847, la bandera de Estados Unidos ondea en Palacio Nacional. El gobierno mexicano, pues obviamente huye de la capital y se instala de manera provisional en el estado de Querétaro. En 1848, pues se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que concede finalmente el espíritu es detener precisamente el conflicto bélico entre México y Estados Unidos y cede el territorio de Texas, Nuevo México y Nueva California, que es la Alta California. En cifras se cita que son Luis González y González, establece este historiador en cantidad precisa que son 2.400.000 kilómetros cuadrados, que en efecto equivale a poco más de la mitad del territorio mexicano. Y esto fue, pues bueno, pactado, insisto, por el tratado, por una indemnización económica que el gobierno de Estados Unidos entrega 15 millones de pesos. Terminando este contexto, antes de la revolución de Ayutla, en 1853 el último gobierno de Antonio López de Santa Anna establece como pues uno de sus últimos actos, digamos, trascendentes, que se haga la venta de la mesilla. Este es un tratado que se firma en donde se definen los territorios fronterizos de la zona y bueno, esto se genera en 1853 en un acuerdo que genera con un emisario de los Estados Unidos, con James Gadson. Al respecto de estos años, dice el historiador Luis González y González, y cito, que entre 1821 y 1850 hubo 50 gobiernos en 30 años, casi todos productos del cuartelazo, 11 de ellos por el general Santana. En este sentido, pues como resumen, la República Federal se mantuvo de 1824 a 1836 y la centralista de 36 al 47. Entrando en materia del plan de Ayutla, de 1854, este se promulga el 1 de marzo, se reforma el 11 de marzo, 10 días después, en Acapulco. Este grupo que lo firma principalmente tiene tres cabezas, que es Juan Álvarez, Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort. Hay que entender a Juan Álvarez y Ignacio Comonfort como personajes que tenían una animadversión por Santana, pero con características muy distintas. Juan Álvarez era un cacique, era un hombre que tenía un control muy fuerte sobre lo que se conocía, bueno, se llamaba en ese entonces departamento, hoy los conocemos como estados o entidades federativas, en ese entonces se llamaba departamento de Guerrero. En esta zona, Juan Álvarez era un cacique, tenía un control básicamente total y era un pequeño feudo incluso para él. En este sentido, Santana siempre se volvió una contraparte al no permitirle de alguna manera tener un control mayor. Por ese lado, se tenía un pique al grado de que Juan Álvarez renuncia a la gobernatura del departamento de Guerrero y en su lugar entra Tomás Moreno, el general Tomás Moreno, quien después es citado en el mismo plan de Ayutla para que él encabece con Nicolás Bravo la causa de la revolución de Ayutla. Por su parte, Ignacio Comonfort tenía un contexto distinto. Era un coronel que se había presentado cierta renuncia en la zona central, la zona de Puebla, pero posteriormente él es enviado a la aduana de Mazatlán con un sueldo muy alto para la época.
En ese sentido tenía una vida, digamos, tranquila, llena pues bueno, de un poder, tanto en su actividad económica como realmente como en presencia. Directamente de Santa Ana, le había sido nombrado. Posteriormente es cambiado a la aduana de Acapulco, y es precisamente, incluso se menciona en el plan, que coincidentemente Ignacio Confort se encontraba en Acapulco, pero en realidad pues bueno, ya cuando él se encuentra en Acapulco, había sido, después de unos meses de haber tomado esta aduana, había sido pues removido del cargo por ser acusado de peculado. En este caso, pues bueno, esto le genera, pues bueno, obviamente perder el poder que él tenía en todos los sentidos, incluso político, pero sobre todo económico. Entonces, en eso radica también esa animadversión que tenía para con el presidente en turno, que era Santana, y esta figura que lo había removido. Cuando se levanta el plan, pues bueno, trae unas consecuencias que son realmente importantes. Una de ellas es que, pues bueno, quita realmente del poder a Santa Ana, a su Alteza Serenísima, como se hacía llamar. Y bueno, y también quita al entorno centralista. Ya no había ningún reducto para mantener el centralismo. Posteriormente a ello, se permite que se establezca el modelo liberal y da pauta a las reformas, a las leyes de reforma, y posteriormente a lo que sería el constituyente de 1857. En general, el plan de Ayutla pues mantiene el espíritu de remover entonces a Antonio López de Santa Anna y su poder centralista, y proponer un presidente nombrado por elección, y que por el momento pues bueno, sería un presidente interino. La modificación que se hace para el 11 de marzo se le atribuye en muchos historiadores a más la pluma, al peso de Ignacio Comonfort. Incluso se nombra al final que él sería el presidente interino al triunfar esta revolución. Que el resumen entonces, eliminar al federalismo, quitar del gobierno a Antonio López de Santa Anna, tener el gobierno por elección, con instituciones republicanas, libertades públicas, un Congreso Constituyente que sería ya de espíritu liberal, así como la idea de república sobre la idea de monarquía, que bueno, finalmente no se mitiga, pero en ese momento era lo que se establecía para ya no tener voces que hablaran del Partido Conservador, de buscar a una herencia todavía de Borbón, o de algún representante monárquico europeo que venía a rescatar, digamos, después de esta tristeza que había por la invasión de los Estados Unidos, ¿no? Un pesimismo global de la gente ilustrada en el momento por, por la toma de Estados Unidos del gobierno de los territorios en México. Este conflicto inicialmente no tuvo un impacto tan fuerte, se le llamaba la rebelión o la revolución sureña, eran los sureños los que se habían levantado. Antonio López de Santana se dirige al departamento de Guerrero y acude precisamente a Acapulco, y en su camino, incluso pasando por lo que es Michoacán, en Morelia, va dejando ciertos mensajes, como ya habíamos mencionado, de devastadas las zonas donde él combatía o quería dejar algún mensaje, precisamente para mitigar esta revolución. Originalmente, cuando se levanta el plan el 1 de marzo de 1854, no se publica en los periódicos, no tiene un alcance nacional. Los periódicos temían una clausura por publicar este levantamiento en contra del gobierno, y entonces el gobierno central pues de alguna manera tenía un cierto control sobre la prensa. Incluso gradualmente, cuando se llegaba a nombrar a la rebelión sureña, se hacía con menoscabo, se trataban como rebeliones menores y como de unos criminales, de unos delincuentes que estaban saqueando o estaban dañando la zona en contra del gobierno central. Y en ese sentido, pues bueno, se enaltecía la defensa del gobierno central a cargo de Antonio López de Santana.
Entre otras características del plan que es importante recalcar, debemos de recordar las libertades del comercio exterior y del comercio interior, así como la defensa que hace del ejército como tal, a pesar de que se entendía que era muy caro mantener todas las figuras del ejército en ese entonces. Pues bueno, finalmente eh, fue cuando se acude a Acapulco Antonio López de Santa Anna e intenta sofocar esta rebelión, pues es cuando sale y ya cuando regresa, ya no es presidente, realmente ya regresa derrotado, regresa a la Ciudad de México. Pues bueno, en algunas notas se entiende que él a través de este clamor popular entiende que es momento de retirarse. Para ello él se autoexilia, se exilia en La Habana. 1855, que es en junio, cuando deja el poder, y pues bueno, recae en un poder tripartita a cargo de Martín Carrera, Mariano Salas y de Ignacio Pavón. Y bueno, realmente es Juan Álvarez el que toma el gobierno, ¿no? Recibe de ellos la presidencia y la encabeza. Como dato interesante en su momento, hay que destacar que es, Juan Álvarez, que era una de las cabezas principales del movimiento de la Revolución de Ayutla, le pide a Ignacio Comonfort en una de las partes estratégicas importantes para el triunfo del movimiento que acuda a Estados Unidos, y él va a Estados Unidos y una empresa de una compañía norteamericana de nombre Hitchcock le financia, le presta dinero. En ese entonces le desembolsa para noviembre de 1854 más de 20,000 pesos, y posteriormente realmente el préstamo completo fue de más de 60,000 pesos. Como tal, pues mucho dinero que le permitió tener mayor alcance a la revolución y extenderse por otros territorios, expandirse y bueno, finalmente también causar un impacto positivo para la misma y poder lograr sus cometidos. Gracias.